Esto es Una Buena Dosis por Radio Parque 89.3. Nosotros tenemos una llamada telefónica. Vamos a charlar con el doctor Carlos Lee, que lo tenemos en línea. Buen día, doctor. Bienvenido a los micrófonos de Radio Parque. Guille y Gabriel Cáceres por acá, por el estudio. Buen día, Guillermina. Buen día, Daniel. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por hacerse un tiempito, estacionar al costado de la ruta. Sabemos que está recorriendo el interior de la provincia, como lo vienen haciendo, y se ha hecho un tiempo para charlar con nosotros. Cuéntenos en qué punto de la provincia se encuentra, qué es lo que se puede visibilizar por ahí en ese interior provincial. Bueno, nosotros estamos recorriendo todo lo que es la línea de la Ruta Nacional 86, las distintas localidades que contemplan la línea de la 86. Nos ya en Tacaglé, estuvimos en Nainec, estuvimos en Laguna Blanca, ahora estamos en Buenavista, estuvimos en Clorinda, y después ya nos metemos más al, digamos, noroeste de la provincia, para desembocar después por la Ruta 81. Doctor, la Ruta 86 es esa famosa, pero porque está totalmente destruida, sí. ¿Es esa la Ruta 86? Deplorable. Exactamente, es totalmente destruida, realmente es una vergüenza, es más peligroso irse por la ruta que por la banquina, ¿no? Es más, los pobladores han hecho camino por la banquina para no ir por la ruta. Es un peligro constante y total esta ruta, pero para cualquier vehículo, porque son cráteres, no pozos, lo que encontrás en la ruta. Sí, es un arma mortal de noche, doctor, seguramente esa ruta, ¿no? Sí, efectivamente, han ocurrido muchos accidentes y hemos recogido víctimas fatales también en estos accidentes, porque de noche, es decir, si te pasaste un poquitito de velocidad, ya, o sea, digamos en una velocidad prudencial, 60, 70, no más de eso, en algún momento, porque si no tenés que ir a 20 kilómetros por hora en la ruta, porque no, imposible. Sí. Pero lo que pasa es que te encontrás con pozos que son realmente muy profundos, no te da tiempo a nada, entra la mitad de un vehículo en alguna Qué terrible, ¿no? Qué terrible, bueno, una ruta que ya fue financiada, ¿no? Y que ya debería estar absolutamente terminada y funcionando como corresponde. Y estos son los hechos de corrupción que están juzgando hoy, que está condenado Lázaro Báez, que también está investigada la vicepresidenta de la Nación. Acá está un claro ejemplo en esta provincia de la complicidad del Estado provincial con el Estado nacional, con el negocio de la obra pública, ¿no es cierto? Las rutas han sido una caja que ha tenido la corrupción para enriquecerse muchos funcionarios y muchos empresarios improvisados de empleados bancarios a multimillonarios en la Argentina, ¿no? Sí. Doctor, el motivo de la llamada es porque ustedes del espacio al que responde presentaron una cautelar para que se suspendan las elecciones a gobernador, para a ver si se puede trabar un poco la reelección de Gilden Frank, como nos tiene acostumbrado a todos los formoseños. Queremos que nos comente lo más claro y didáctico posible para que la gente lo entienda. Hay mucha incertidumbre, mucho ida y vuelta en las redes sociales, la gente quiere saber qué es lo que va a pasar. ¿Esto se va a dar así? ¿No se va a dar? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la justicia? Por eso lo llamábamos a usted, para tener una explicación más clara. Mire, lo que nosotros hicimos es tratar de volver a un Estado de Derecho. O sea, un Estado de Derecho, que quiere decir que se respete la Constitución. La Carta Magna, o sea, la ley suprema que nos tenemos todos, es la Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional establece, dentro de sus articulados, que la Argentina se adopta el sistema republicano de gobierno federal, ¿no es cierto? Lo que es la república se crea este sistema justamente para que ningún monarca, ninguna persona pueda perpetuarse en el poder, para que de alguna manera se respeten los derechos de la sociedad. En el caso de la Constitución formoseña, ¿qué pasó? En el sistema de periodicidad en el cargo, o sea, de alguna manera que cada 4 años haya una elección, y a la vez la alternancia, como establece la Constitución Nacional, que quiere decir que puede un presidente ocupar 2 mandatos nada más como presidente, y después tiene que venir otra persona para justamente que no se perpetúe
en el poder y no se convierta en una dictadura camuflada en un sistema democrático, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que la Constitución de la provincia de Formosa no contempla en cuanto a la cantidad de veces que puede ser reelecto una persona. Simplemente dejaron abierto porque... Estás hablando del artículo 132, ¿no es cierto? Exacto, el artículo 132, antiguo artículo 129, porque acá nosotros tenemos que tener presente que nuestra Constitución en sus inicios no permitía la reelección. En el gobierno de Vicente Joga se hace una reforma para que él pueda acceder a un nuevo mandato y se establece el artículo 129 que permitía que el gobernador pueda ser reelecto por un periodo más. Cuando asume Lindo Infran, ¿qué hace? Intenta la reforma otra vez. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que cuando él quiso ser reelecto hubo presentaciones en la justicia ordinaria, o sea, la justicia provincial, y terminó con la consecuencia de que un ministro de la Corte, como era el doctor González, que era en ese momento presidente del Superior Tribunal de Justicia, 1999. terminara preso. En 1999. Exacto, en marzo de 1999. Lo metió preso un juez que tendría que estar respondiendo a las órdenes del superior, o sea, que era un juez de menor instancia, que fue el doctor Arroque Garay, que estaba a cargo de un juzgado de instrucción y correccional. Él hace meter preso por directivas, indudablemente, presentaciones que hizo el gobierno de la provincia de Formosa contra otro de los poderes del Estado, que era el Superior Tribunal de Justicia, lo cual no se respetó, ni lo que establece el mecanismo que establece la Constitución provincial, ni tampoco los fueros que tenía en ese momento el magistrado. Se lo metió preso y se los obligó a renunciar. Entonces, todo esto justamente es lo que nosotros hoy estamos plasmando en nuestro escrito, que son los riesgos que corre la sociedad. ¿Y cómo decimos cuáles fueron los riesgos de la sociedad? No nos olvidemos que nosotros padecimos la pandemia y vimos el autoritarismo implementado por este gobierno para con los ciudadanos. El no permitirlos regresar a su casa, el encerrarnos a todos, donde el sistema de salud era deplorable, o sea, todas las consecuencias donde los comerciantes comenzaban a fundirse. Había un montón de cosas que fueron producto del autoritarismo que hoy estamos reflejando y que pasó y que queda como antecedente de la perpetuidad en el poder de una sola persona. ¿Por qué? Porque la legislatura se convirtió en una escribanía de gobierno, donde no hay un proyecto que sea autorizado o que sea tratado, que se haya presentado por la minoría o por la oposición, ni por ellos mismos, ni por los diputados oficialistas. Solo se tratan los proyectos de ley que vienen del Poder Ejecutivo. Eso te da la pauta que ya tenés uno de los poderes del Estado, que es la legislatura, que está sometido al gobierno de Gildo Infran. Y por otro lado, ¿qué tenés? Que quienes autorizan o quienes aprueban a algunos jueces, o los jueces, mejor dicho, es la legislatura. Entonces, ¿qué hacemos? Favorecemos a algún amigo, al hijo de, el pariente de. Entonces, ahí, y también lo limitás a la autonomía que tiene que tener el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque le decís, mirá, o renunciás, o te hacemos un juicio político, que también va a prosperar porque justamente está todo pergeniado para que se centralice el poder en una sola persona. Y eso todo se debe porque la reelección de la provincia de Formosa no está establecida por cuántos periodos en la Constitución. Entonces eso es lo que estamos nosotros pidiéndole a la Corte. Dice que podrán ser reelectos, ¿no? Pero no dice cuánto tiempo. ¿Es así? Exacto, ¿O me equivoco? Efectivamente, lo deja abierto. O sea, es ambiguo. Es ambiguo, exacto, es ambiguo. Entonces también eso es. Indudablemente que nosotros no podemos meternos en la cabeza del constituyente. Si fue un olvido del constituyente o si fue direccionado a que justamente no tenga la claridad necesaria la Constitución de la provincia de Formosa para que pasen estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, si acá no nos pone cuántos periodos, entonces Gildo se presenta continuamente. Pero ahí es donde comienza a afectarse lo que es el sistema republicano de gobierno, ¿entiendes? Y ahí es donde entran a jugar
los derechos de la sociedad en conjunto, pero no por Gildo Infran, por cualquier persona claro, que acceda al Ejecutivo y no es cierto y se quiera perpetuar en el poder. Esto es el fruto de muchísimas dictaduras en todo el mundo. Así es como se comienza, cuando uno comienza a transgredir el orden jurídico y comienza a crear leyes, que por eso decimos nosotros, podemos decir que es legal porque lo establece una ley. Ahora, ¿es legítimo? Y no es legítimo. ¿Por qué? Porque no es el sentir de la popularidad, no es el sentir de la sociedad y va en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Entonces ya deja de ser legítimo. No sé si lo escuchaste, Carlos, hace poquito al gobernador en su recorrida por todo el interior diciendo que la alternancia en el poder la marca la gente, el pueblo de Formosa. O sea, la Constitución se la pasa por no sé dónde. Sí. Y bueno, pero eso es propio. A ver, hoy yo creo que los años a Gildo Infran le han hecho perder la cordura. Creo que es una persona ya entrada en edad y le han hecho perder la cordura y ha perdido también el objeto de lo que es ser gobernador de la provincia. Uno gobierna para toda una sociedad, para todo un pueblo, donde se respetan los derechos, las costumbres, el trabajo, la producción de un pueblo. En este momento este hombre ha perdido todo tipo de sensibilidad social, ha perdido una cordura en cuanto a cómo debe gobernar. Y creo que también es los años que lleva de gobernador, donde cree que es el dueño de casa, ¿no es cierto?, y donde da las directivas y las órdenes como él quiere, sin pensar en todo el núcleo familiar que rodea la casa, o como en este caso, en la sociedad, que somos parte de esta vida diaria y que construimos esta provincia para ir hacia adelante y no para estar estancada y retroceder como hemos retrocedido en todos estos años. Y nosotros cuando hablamos de esto, hablamos de realidades, porque Formosa era una provincia pujante, era crecimiento absoluto, producción por todos lados, o sea, era una provincia diferente hasta que llegan estos al gobierno. Y hoy tenemos una sociedad que depende de una migaja que te puedan entregar a través de un plan social o por el exceso de pensiones en distintas localidades. Hoy estoy en Buenavista y acá el 90% de la población tiene pensiones por invalidez. No me van a decir, yo acá no veo personas inválidas caminando por la calle. Pasa mucho en el interior. Pasa muchísimo, en el interior pasa mucho. Esta reelección de Gildo Infran hace un daño terrible ya a la sociedad formoseña, en sí, en todos los ámbitos. Doctor, la verdad que sí. Daniel Moreno, miembro del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, afirma que los casos de Tucumán y San Juan son ajenos, son distintos a los nuestros, al de Formosa. Dice que no existe ningún impedimento para que el actual gobernador de la provincia pueda postularse nuevamente como gobernador. ¿Qué es lo que podría llegar a ocurrir más adelante? ¿Esto se puede impugnar? ¿No se va a impugnar? ¿Qué es lo que va a ocurrir en esa lectura, como recién usted lo explicaba bien clarito con el término ambiguo, ¿no?, que decía? Sí, a ver, de alguna manera sí, es distinto, ¿no? Porque ahí estaban procurando una reelección más, no estaban procurando el 8º mandato como gobernador y el 10º mandato en la cartera ejecutiva, así que indudablemente es distinto. Esto es mucho más grave de lo que pasó tanto en Tucumán como en San Juan. Por otro lado, el máximo órgano que interpreta el sentido constitucional en la Argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por eso acudimos ahí. O sea, si la Corte establece que la interpretación que nosotros entendemos que es ambigua, que es esta y que va contra de los principios republicanos, y falla así, la Junta Electoral Permanente tendrá que acatar ese fallo. No sé si fui claro. O sea, no es que ellos pueden decidir. Que eso es lo que él nos definió en la entrevista a nosotros con Gabriel Hernández. No lo ha dejado claro si va a acatar o no el fallo de la Corte. Es que no es que si va a acatar o no. Debe acatar y tiene que acatar porque esto es fácil. Si ellos no acatan, lo más probable es que venga una intervención federal a la justicia. No sé si me entienden. O sea, porque justamente el Estado Nacional, o sea, el gobierno federal, es garante del respeto de la Constitución. Entonces, cuando alguien no respeta,
le da facultades al Estado federal a intervenir el poder que no está respetando las órdenes del máximo órgano. Por eso las otras provincias han tenido que respetar, porque un fallo de la Corte Suprema está para obedecerlo, no para a ver si yo quiero o no. Claro, ¿entiendes? debería ser así, ¿no? Sí, como lo hizo No, Mansur. debe ser así porque si no estamos en riesgo todos. Sí, Sí. tal O sea, cual. si esto no fuera así, ¿me entendés? Sí, tal Estamos cual. en riesgo No todos. es un país republicano, Ya, es exacto. democrático, no. No, pero aparte no tenemos derechos. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Acatamos lo que la ley dice y lo que la interpretación de la Constitución, porque justamente la Constitución Nacional son declaraciones, derechos y garantías que tienen toda la sociedad, todos los ciudadanos. O sea, desde el momento que yo no respeto eso, pongo en riesgo a cada uno de los habitantes de la nación argentina. Tal cual. Sí. Bien. Bueno, ¿algo más, Gabriel? Para irse? No, ojalá que esto prospere, ¿no? Que se termine esta mini, diría, dictadura comparada con Stroessner, ¿no? Porque pareciera... Sí. Yo lo veo a Gildo y lo identifico... Ya le ganó a Stroessner. Sí, ya le ganó, en realidad. ganó. Pero, digo... Quédese tranquilo. Lo que tenemos más de 40 lo vemos a un Gildo deteriorado, como vos decías recién, como también lo vemos deteriorado a Alberto Fernández, y me hace acordar a Stroessner, que estuvo hasta último momento en el gobierno, sentado, con sus propias leyes, manejando la Constitución, Gildo está embalsamado, quiere manejando quedarse en el poder. la legislatura, y bueno, es lo que lamentablemente estamos viendo. Así que esperemos, Carlos, que esto prospere, que llegue a un buen puerto y que realmente falle la Corte Suprema y que Gildo, que este señor, nuestro gobernador, acate, que es lo que tiene que hacer. Yo creo que sí, o sea, si nosotros estamos reivindicando lo que es la Constitución Nacional, si vivimos en un Estado de Derecho, no me cabe la menor duda que este fallo de la Corte va a ser favorable para la petición que hemos solicitado. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. No le robamos más el tiempo. Sabemos que está viajando en estas horas de la mañana y se ha hecho un parate para poder charlar con nosotros. Suerte, que tengas un buen día. Bueno, gracias. Gracias, muy amable.